Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días, David, y a todos los amigos de Epicentro. ¿Qué tal, Rodolfo? Bueno, en esta ocasión estás convocado para ver un tema que ha sido objeto de polémica en los últimos días y que tiene que ver con las licencias que se están otorgando en el Congreso de la República, sobre todo las licencias por motivos personales, ¿no? Hay una propuesta de Diego Bazán de Avanza País que plantea que las licencias por viaje particular sean otorgadas por un máximo de 30 días por año. Hay que explicar un poco en qué contexto se da esta propuesta, este proyecto de ley. Porque, por ejemplo, Patricia Chirinos, que dicho sea de paso es su compañera de bancada, se fue a España en diciembre para las fiestas y pidió licencia para ausentarse de la primera semana de representación de este año. Y resulta que en total suma 13 oportunidades ya incumpliendo la semana de representación en el tiempo que lleva como congresista la señora Patricia Chirinos. También tenemos el caso de Digna Calle, que vivía en otro país gracias a consecutivas licencias que le concedía la mesa directiva. Estuvo viviendo en Estados Unidos durante medio año e incluso votaba virtualmente estando de licencia. Pero esto no es algo que suceda ahora, ¿no? Esto es una cosa que viene desde hace muchos años, porque, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, que fue parlamentaria del 2006 al 2011, en ese periodo faltó más de 500 días al Congreso sumando licencias de diferentes tipos e inasistencias. Por ejemplo, pidió una licencia para irse a estudiar a los Estados Unidos y básicamente abandonó su función parlamentaria durante ese periodo. Entonces, aquí hay un problema que tiene que ver con lo que dispone el reglamento del Congreso, que es excesivamente permisivo con el tema de las licencias y los congresistas aprovechan al máximo esta facultad que les otorga el reglamento y toman licencias consecutivas y a veces llegan a sumar meses de licencia durante un solo año. ¿Qué te parece, Rodolfo, primero este problema que hay con las licencias y luego la propuesta del congresista Bazán de establecer un límite máximo de 30 días al año para cada congresista? Bueno, en principio, sin duda, como hemos sostenido anteriormente y en varias ocasiones y en entrevistas anteriores aquí en Epicentro, el tema de de las licencias en general de los congresistas era necesario que se plantee alguna modificación, ¿no? Y algunas restricciones, porque sin duda el reglamento es muy permisivo, es muy laxo y ha dado oportunidad o ha dado pie a que haya, digamos, un uso excesivo de estas licencias. Como tú bien has dicho, eso, el problema de las licencias no es un tema de ahora, es un tema que se ha presentado en anteriores periodos parlamentarios, ¿no? Donde ha habido licencias en exceso y que prácticamente daba la percepción de que se estaba priorizando intereses de carácter personal a la función parlamentaria en, en general, ¿no? En específico. Entonces yo creo yo que era necesaria esta modificación. Y como hemos sostenido también, recomendamos anteriormente, era necesario poner un límite temporal a estas licencias y también que estas licencias, y como tal como lo plantea también este proyecto de resolución legislativa, estas licencias también deben ser aprobadas previamente a que ellas se materialicen, porque lamentablemente hay una práctica, digamos, bastante negativa en el sentido que muchas veces las licencias se convierten en un dar cuenta, porque generalmente se aprueban vía regularización, porque ya el parlamentario ha salido fuera del país, ha hecho uso de esta licencia personal y se dan cuenta el consejo directivo quien prácticamente Sí, regulariza Rodolfo, dichas. quiero pedirte que ahondes un poquito en eso porque varias veces hemos visto que congresistas, por ejemplo, viajan con licencias y cuando esto se descubre por la prensa y son criticados, dicen, no, pero lo voy a regularizar. O sea, ellos viajan sin pedir la licencia y cuando ya están en el viaje o cuando vuelven, presentan este pedido de licencia con posterioridad a haber tomado la licencia. Efectivamente, es una mala práctica que se está dando en el Parlamento y justamente uno de los extremos de este proyecto de resolución legislativa que plantea modificar el artículo 22 del reglamento del Congreso apunta también en ese sentido, en que las autorizaciones de los viajes, de los viajes de carácter personal de los señores congresistas sea aprobada con anterioridad a que estos se realicen, para que efectos de haya un control previo y no un proceso de regularización prácticamente o de convalidación de una licencia ya efectuada, ¿no? De carácter personal. Y como te digo, también eso es importante. Lamentablemente hay esa práctica
y está ocurriendo. Ahora, sin duda, como todos sabemos, todos los congresistas tienen la posibilidad de tener varios tipos de licencia, ¿no? Una de ellas la licencia de carácter oficial por el ejercicio del cargo de ministro, que opera una licencia, aunque también en esos supuestos, como hemos indicado anteriormente, muchas veces, a pesar de que los congresistas ejercen una cartera ministerial, también en algunas ocasiones y por necesidades de carácter político, participan de las sesiones e inclusive votan, no obstante ser ministro, porque requieren de su voto para una decisión crucial en el Pleno del Congreso. E inclusive muchas veces, no obstante estar de licencia oficial, siguen presentando proyectos de ley y sus despachos congresionales siguen funcionando. Igual está ocurriendo. Entonces, de alguna manera también habría que establecer algunos parámetros de esa licencia de carácter oficial cuando se ejerce el cargo de congresistas. Luego también existen las licencias de carácter oficial que tienen que ver con los viajes oficiales que hacen los congresistas por una invitación de un gobierno o un parlamento y forma parte de lo que se llama la diplomacia parlamentaria, ¿no? Que coadyuva o colabora con la política exterior definida por el gobierno. Y no olvidemos ese incidente que ocurrió con el viaje de una delegación de parlamentarios a Rusia, ¿no? En pleno conflicto, en plena guerra entre Ucrania y Rusia, y que fue muy cuestionada, ¿no? Y que inclusive el presidente del Congreso dio cuenta que no era un viaje oficial, sino un viaje particular, pero aparentemente al último no quedó clara la versión que tuvo el Parlamento por este hecho. Pero sin embargo, se cuestionó porque, como ustedes saben, si bien es cierto, los parlamentarios pueden realizar estos viajes de carácter oficial y que obviamente forma parte de esta diplomacia parlamentaria que acabo de mencionar. Sin embargo, esa diplomacia parlamentaria debe estar alineada con la política exterior que define el gobierno, porque recordemos que el presidente de la República es el que dirige la política exterior del país y por tanto los parlamentarios pueden coadyuvar o colaborar con ese diseño o esa implementación de esa política de exterior y no contradecirla, ¿no? Como aparentemente dio con un viaje realizado a Rusia también por un Ujú. sector Sí, de Rodolfo, parlamentarios. sí, quería preguntarte una cosa que tiene que ver con el tema de cuando cobran o no cobran por esas licencias, ¿no? Licencias con goce de haber y sin goce de haber, porque en algunas oportunidades, cuando se descubre que han tomado estas licencias y se hace un escándalo público, salen a decir, pero es una licencia sin goce de haber. O sea, ¿cuál es el problema aquí? Yo no estoy cobrando por esos días, como diciendo, yo puedo faltar 100 días y mientras no cobre por esos días, no pasa nada. O como en la semana de representación de Patricia Chirinos, que ya ha dicho, voy a devolver la asignación porque no estoy asistiendo a esta semana de representación, como una manera de decir, bueno, devuelvo la asignación, entonces ya no hay problema, pues o sea, yo puedo faltar siempre y cuando no cobre por los días no trabajados. ¿Eso es así? Bueno, como te digo, el problema está que las licencias de carácter personal no tienen un límite temporal y de alguna manera esa laxitud o esa eh, flexibilidad que existe en el reglamento de alguna manera es aprovechada por los parlamentarios para prolongar de manera excesiva estas licencias de carácter personal, que de alguna manera se van a poner coto con esta propuesta o otras propuestas que también se han planteado en similar sentido. Entonces, de alguna manera, esa laxitud produce estas situaciones de abuso o de exceso de algunos parlamentarios. Hay que tener en cuenta que las licencias de carácter particular, para que puedan tener, digamos, el goce de remuneraciones, tienen que motivar una evaluación de parte de las autoridades que conducen el Parlamento en el sentido de determinar si ese viaje de carácter particular ofrece algún beneficio o una ventaja o beneficio o algún rédito al país. Sin duda, la mayoría de viajes de carácter personal de los congresistas tienen relación con su vida privada y por tanto no tendrían por qué realizarse con goce de remuneraciones, ¿no es cierto? Muchas veces los parlamentarios aprovechan el regreso parlamentario para hacer viajes de carácter familiar, privado, y por tanto ese no tiene ningún tipo de beneficio para el Congreso de la República ni para la diplomacia parlamentaria, como acabo de Ujú. mencionar, y por tanto no solamente no deberían, si coincide, ¿no? Como ha coincidido en algunos casos,
con la semana de representación. No solamente no deberían cobrar esa asignación especial que tienen para para la semana de representación, sino también no cobrar sus remuneraciones, Ujú. porque no toda licencia personal puede acarrear una licencia con goce de haber que significaría el pago de remuneraciones. Este, además hay que mencionar también, con ocasión de tu pregunta, que efectivamente muchas veces estas licencias licencias personales proliferan en el contexto del receso parlamentario. Pero hay que tener en cuenta que el receso parlamentario no es sinónimo de vacaciones, ¿no? El receso parlamentario significa en estricto que no hay sesiones plenarias, pero los congresistas no están suspendidos en sus funciones. Los congresistas siguen ejerciendo sus funciones. Tan es así que hasta la semana de representación existe dentro del periodo de receso parlamentario. ¿Por qué? Porque los congresistas siguen ejerciendo sus funciones. Lo que no están obligados a asistir a las sesiones plenarias porque se suspenden. ¿No es cierto? No hay sesiones parlamentarias durante el receso, pero muchas veces comisiones ordinarias, comisiones de investigadores, comisiones especiales siguen sesionando durante el receso parlamentario, porque el congresista no cesa en sus funciones, no suspende sus funciones. Entonces, no son vacaciones. Entonces, lo que pasa es que muchas veces hay una mala práctica parlamentaria o un ocio parlamentario en el sentido de tratar de vincular receso parlamentario con vacaciones y muchas veces las comisiones no sesionan. Pero habría que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Si nosotros consideramos o tratamos de equiparar receso parlamentario con vacaciones parlamentarias, significaría que nuestros señores parlamentarios serían los únicos funcionarios que tendrían casi 4 meses de vacaciones. Y eso es absurdo, ¿no es cierto? Entonces, sigue funcionando. Entonces, muchas veces, sin duda, el receso parlamentario donde no hay las sesiones del Pleno, aprovechan algunos congresistas para pedir algunas licencias de carácter personal, pero sin duda estas no necesariamente tienen que acarrear el pago de las remuneraciones, porque no, esos viajes de carácter personal no redundan en favor de la función congresal y por tanto no tendría ninguna justificación. Aunque si bien es cierto también, y eso sería bueno también corregir, el reglamento del Congreso establece una cláusula muy abierta, ¿no? Que estas licencias pueden ser otorgadas con criterios discrecionales de la mesa directiva y aprovechando esa amplia facultad de la mesa directiva, se aprueban licencias sin el mayor rigor y eso habría que también acotarlo o restringirlo y hacerlo de manera más excepcional, ¿no? Ahora, ¿te parece suficiente la propuesta de Diego Bazán de limitar esas licencias a un mes por año y que sean pedidas con anterioridad al momento en que se toman? ¿O crees que podría hacerse algún otro ajuste para impedir que los parlamentarios hagan abuso de las licencias? Bueno, yo creo que, bueno, es un primer paso, pero como digo también, habría que establecer el carácter muy excepcional y los supuestos en que podrían darse esas licencias de carácter personal, ¿no? Para que no se haya un mal uso, porque al último, el hecho de limitarlo 30 días o menos o más, al último es un límite, es un acotamiento, un límite de carácter temporal, pero también debía establecerse algunos supuestos en que éstas procedan de manera excepcional porque la idea es que los congresistas pues se dediquen de manera preferencial a sus labores congresales. Y muchas veces estas licencias personal están afectando funciones inherentes al parlamentario, que son las de representación, la legislativa, la de control político, las funciones especiales que tienen que ver con la elección o ratificación de altos funcionarios que son competencias, su nombramiento, el Congreso de la República. Por ejemplo, como tú has mencionado, muchos congresistas han preferido estas licencias de carácter personal en desmedro de la función de representación que tienen, o sacrificando la semana de representación que el reglamento ha previsto para esta función a los congresistas. Entonces están sacrificando una función importante, porque es la función de interacción que tiene el parlamentario con sus electores para recoger sus demandas y poder incorporarlas en la agenda parlamentaria que tiene el congresista. De allí que por eso que debe ser debe ponerse causales muy específicas para estas licencias personales y no en la práctica sacrifiquen las licencias personales por las funciones de representación o otras funciones constitucionales que tiene el parlamentario, ¿no? Y eso también tiene que ver también con una mención que tú hiciste anteriormente respecto a que había congresistas, por ejemplo, que ya residían en otro país y que de alguna manera
de repente se veían obligados a pedir sucesivas licencias personales para efectos de poder evitar algún tipo de sanción, porque lamentablemente no hay la posibilidad de la renuncia parlamentaria, ¿no es cierto? Entonces también es importante, creo yo, que aparejado con el debate de de una mejor regulación de las licencias de los señores congresistas, también poner al debate el tema de la renuncia parlamentaria, que siempre ha sido parte de la constitución histórica del país. Recién a partir de la constitución de 79, se eliminó esta posibilidad, ¿no es cierto? Pero durante más de 100 años existía la posibilidad de la renuncia parlamentaria. Si bien es cierto, esta renuncia parlamentaria permite, por un lado, que el congresista, como todo funcionario público, tenga la libertad de poder apartarse de ese cargo, porque puede ser que él esté priorizando otro tipo de actividades. De repente hasta es legítimo su vida privada. Quiere enfatizar su vida privada y ya no quiere la función pública. Entonces no tenemos por qué, digamos, eh, amarrar al señor congresista durante 5 años. Entonces la posibilidad de que se dé esa renuncia parlamentaria es factible. Más aún, de repente también hay otra posibilidad en que quiera ocupar otro cargo de elección popular que sea incompatible obviamente con la función de congresista y por tanto también se le pueda permitir esa renuncia parlamentaria. No olvidemos que hay un caso emblemático de un jurista y ex político destacado de la historia política del país como Javier Vallerriestra, ¿no? Que se acudió a la justicia constitucional y lamentablemente la sentencia que amparó su derecho fue cuando ya dejó de ser parlamentario, entonces por tanto no tenía una repercusión práctica el haber accedido a la justicia constitucional. Entonces yo creo que es importante poner al debate eso. Obviamente los que han criticado la posibilidad de la renuncia parlamentaria han puesto como contraargumento el hecho de que muchas veces el gobierno y todo el aparato que puede tener puede presionar a un parlamentario de oposición a renunciar. Sin embargo, también a lo largo de las diferentes propuestas legislativas que se han dado desde el periodos parlamentarios anteriores, han puesto como un requisito adicional a esta renuncia que ésta sea aprobada en el Pleno del Congreso, para evitar justamente esta presión del gobierno o de factores externos que podrían presionar al parlamentario a que renuncie. Entonces, la posibilidad de que esa renuncia sea aprobada por el Parlamento es un candado adicional o una garantía para evitar esas presiones. Y otro tema que también es importante y que se planteó en el año 2008 es la posibilidad de una vacancia parlamentaria por inasistencias injustificadas al- a los diferentes órganos de órganos deliberativos del Parlamento, porque muchas veces hay muchas inasistencias y obstaculizan la posibilidad de los quórum en las comisiones, en las comisiones ordinarias, en la comisión permanente, de repente en el pleno Congreso, aunque es menos común ahí. Pero entonces es importante que ante inasistencias injustificadas haya la posibilidad de que el congresista sea vacado, o sea, que pueda perder su cargo, lo cual es una llamada de atención, es una, una medida disciplinaria importante para que el congresista cumpla con sus funciones, ¿no? Bueno, sin duda el proyecto de ley de Diego Bazán es un primer paso para justamente encontrar límites a las licencias que se dan en el Congreso a diestra y siniestra. Sin embargo, vamos a ver qué tanta acogida tiene en el Congreso. Ya vemos que los congresistas son bastante reacios a, digamos, legislar en contra de sus propias gollerías. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esto, porque hay varios casos emblemáticos que han sido muy escandalosos y quizás eso los empuja a realizar finalmente esta reforma. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación en Alerta Congreso. Gracias, David, y gracias a los amigos de Epicentro. Gracias a todos también los que siguen el programa. No se olviden de darle like y compartirlo. Nos vemos la próxima semana. Chao.